Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos de vuelta en este segundo round. Bendito el Eterno que podemos. Y bendito el Eterno que están las niñas también aquí afuera escuchando. Qué bueno. Muy bien. Osondo, dice Jenny. Muy bien, muy bien. Ahí. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos hablando hace rato. ¿Se acuerdan? Estábamos en la Parashá Vayikra, en el capítulo 2, y nos habíamos quedado por ahí del verso 8, pero no vamos a leer el 8, pero sí vamos a leer el texto que habíamos leído, pero que vale la pena volver a repetir como que nos introduzca en esto que estamos hablando. Dice, la obediencia a la ley de Adonai no es un atributo natural del hombre, sino un don de Hashem, que se tiene que recibir ¿a través de qué? De la unción del Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan cómo decíamos hace rato que en la minjá, cuando se traía la harina sin mezclar, para que no tuviera ningún tipo, esta primera ofrenda que se entregaba, que era la harina sin mezclar, ¿con qué se mezclaba? Bueno, sí venía mezclada, pero no con agua. ¿Pero qué era lo que se le ponía a la harina? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Aceite. El aceite que se mezclaba con esta harina, decíamos claramente que era la representación de la unción del Ruach HaKodesh, de la santidad. ¿De acuerdo? Vale, pues este regalo de parte de Adonai, que es el que nosotros podamos obedecer la Torah, no viene sino hasta que ¿qué? Hasta que hemos recibido Ruach HaKodesh. Y decimos claramente que una manifestación muy sencilla de entender si hemos sido salvos o si somos salvos porque el Señor nos ha llamado y nos ha puesto en el camino, es el deseo y el anhelo de obedecer al Creador. Porque quien que tenga la mente de Mashiach decide no obedecerle. ¿Entiendes? Entonces, quien vive bajo la influencia de su carne, vive una vida dirigida, ¿por qué? Por la jactancia. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato? La jactancia como esta exacerbación de cualquiera de las cosas que tú deseas, que tú anhelas, inclusive buenas, y que decíamos que cuando esta jactancia no va ordenada hacia el camino de Adonai, entonces se convierte siempre ¿en qué? En pecado, ¿no? Porque se convierte en orgullo. Y lejos de la presencia de Hashem es que nos encontramos cuando vivimos en esta condición. Ahora sí vamos a Romanos 8:7. Y dice, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim. Y hasta decíamos hace rato que en los tiempos en los que yo recuerdo que más carnal fui, más carnal me refiero a más entregado a las concupiscencias de nuestra carne, a los deseos personales, pero no a los deseos personales correctos, sino a las tendencias de la carne, que son excesos, que es lujuria, que son deseos no correctos, que son vicios, ¿no? Nos mantiene lejos. Y a veces parece que algunos vicios no son tan malos, pero hay vicios que destruyen y que no tocaron jamás una copa de alcohol, ni un gramito de ningún tipo de droga. Pero ¿qué tal la ludopatía? Destruyendo familias, destruyendo personas. ¿Qué tal el móvil? Como un vicio que ya es que de verdad se convierte en un vicio imparable que termina por, ojo, trastocar y transformar tu visión hacia el mundo. Hubo un tiempo, no hace mucho, que yo me enganché con el móvil al YouTube y estar viendo el videíto y que el videíto y que el scrolling, ¿no? Y que el videíto, y cuando te das cuenta llevas media hora viendo tarugadas, tonterías y basura. Pero eso no es el problema. No es el problema los 30 minutos o 40 minutos que perdiste del tiempo en eso, sino cómo está transformando tu visión hacia el mundo lo que estás viendo.
ves tantas cosas tan simples, tan sencillas y tan fáciles de suceder en estos videos que después pareciese que la vida es así toda. Y esperas que el resultado de todo lo que vives sea igual que lo que viste en el videíto. Parece que no, pero empieza a condicionar tu mente todas las cosas que vas viendo ahí. Entonces, la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim. ¿Por qué? Porque te aleja de él, ¿no? Dice, porque no se sujeta a la Torah. ¿Quién? La carne. No, claro, la carne quiere carne. Exactamente. Y no va a parar, ¿no? La carne lo que quiere es pecar, la verdad, porque el exceso y el final y el rompimiento de la Torah y la transgresión a la Torah, pues es pecado. Yo no conozco a alguien que viva en los excesos de la carne que sea, alineado a la voluntad del Eterno. De hecho, no lo digo yo. La Escritura misma lo dice en Gálatas. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, para que no hagas cual quisieses. Por eso dice que nosotros estamos de pecado. Claro, hombre, la naturaleza humana y carnal que tenemos obviamente nos lleva a la tendencia del pecado, pero sí que necesitamos luchar en contra de ese pecado. Porque es como decir, bueno, pues si yo estoy hecho para pecar y el Señor para perdonar, pues yo hago mi trabajo y Él haga el suyo. Yo pecando y Él perdonando. Hombre, el propio Pablo dice, ¿no? No ocupen esta libertad que se les ha dado como pretexto para ir pecar y hacer lo que su voluntad quieran. Como deporte. Porque ¿sabes qué pasa? Que la carne no quiere ni tampoco puede. Por eso, el hecho de que nosotros guardemos Torah, obedezcamos al Señor, es un don de parte de Dios, que tiene que ser espiritual. Es una acción espiritual que sucede dentro de nosotros porque nuestra carne no alcanza. Por eso les decía, ¿no? Podríamos haber guardado, no haber guardado nada de toda la levadura que tenemos en nuestra casa y decir, no, hombre, mi fuerza de voluntad va a ser suficiente para no comer nada de levadura. Pero es tu carne la que se está imponiendo. Al final hay desobediencia. Al final no alcanza. Y aún en tu cabeza y en tu carne, en tu pensamiento, aunque no en tu carne, perdón, terminarás comiéndote algo o pensando en algo. La didáctica del Señor, decíamos en el primer tiempo, es que nosotros a través de lo natural podamos practicar para que después en lo espiritual podamos fortalecernos y hacer lo que nos corresponde. Entonces, el orgullo es la tendencia carnal del hombre, del ser humano. No podemos pensar que podemos entrar al trono de Adonai presentándonos como ofrenda agradable a Hashem si nuestra vida está leudada. Con orgullo, con envidia, con enojo, con amargura, con ira. No podemos presentarnos delante del Señor si no estamos limpios para poder ser aroma fragante que sube a Él. Y por eso la dinámica de nosotros presentar esta semana sin levadura, sin comerla, sin estar cerca de ella, para que empecemos a hacer lo natural, para después proceder a lo espiritual. No solo para comer el Pesaj de este año, o de año con año solamente, sino para que nuestra vida de continuo se convierta en una semana de panes sin levadura. No se preocupen. No es que dejas de comer pan toda la vida. No va por ahí. Va a dejar de participar del leudo y de la corrupción que el orgullo pretende para con nosotros y nuestra carne. Presentémonos a nuestro sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach, limpios para poder ser aroma fragante que sube a Él. Amén. Entonces, el 9 de nuestro texto base, en Vayikra 2, capítulo 2, pero el verso 9, dice así:
el Cohen removerá la porción de recordatorio de la ofrenda de grano y la hará subir en humo sobre el altar como una ofrenda hecha por fuego, un aroma fragante para Adonai. Ojo, esta ofrenda fuera, ¿se acuerdan qué decía? Que fuera cocida, que fuera hecha al vapor, hazte cuenta, de la forma en que fuera, o sea, asada o cocida o como fuera que fuera, no podía contener leudo, ni participar del leudo. Pero el resto de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y sus hijos. Es una parte especialmente kadosh, una parte especialmente santa de ofrendas para Adonai hechas por fuego. La porción que le correspondía al Cohen, el sumo sacerdote, era una porción especialmente santa. Pongamos atención. ¿Por qué? Porque hace rato hablábamos de que nosotros como sacerdotes del Señor y del reino también participamos de una porción que es especialmente santa. Es una parte especialmente kadosh, dice, para las ofrendas de Adonai. ¿Cuál es la porción que corresponde hoy que nos corresponde hoy a nosotros como sacerdotes para el reino? Que es especialmente kadosh o que es santa. ¿Cuál es esa porción que nosotros hoy como sacerdotes del reino tenemos, que es especialmente santa? Es nuestro Mashiach. Es Yehoshua esa porción de la cual hoy nosotros participamos. Es la porción perfecta por la cual hoy nos podemos saber en santidad, en paz, en armonía, que hemos dicho siempre, en shalom con Dios, con el Eterno, con Elohim. Nuestra porción es Mashiach y es una porción especialmente santa. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Hashem que se presenten ustedes mismos como ¿qué? Lo dijimos al principio en el primer estudio, ¿se acuerdan? Como sacrificios vivos, santos y agradables a Adonai. Así es como se debe, dice, adorar a Adonai. En otras versiones dice, pues esto es su culto racional. No emocional, no espiritualoide, no en emociones, no. Nuestro culto racional. Hemos entendido, inteligido y razonado quién es nuestro Mashiach, cuál es nuestra porción y qué nos corresponde hacer a nosotros. Somos nosotros mismos la porción santa y agradable para nuestro sumo sacerdote. Date cuenta la dualidad. Para nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach, ¿se acuerdan que dijimos que era la ofrenda de harina? La minjá, ¿se acuerdan que dijimos, no? Que era nuestra obediencia. Y que después nuestra obediencia llena de Ruach HaKodesh, llena de esta unción de aceite, subiría como un incienso, ¿no? Como una oración agradable al Señor. Pues así como nuestra porción es Mashiach, así también nosotros nos convertimos en aroma agradable al Señor cuando hacemos lo que nos corresponde. La pregunta obligada es, y ya saben que yo siempre hago preguntas incómodas y obligadas. ¿Hoy nuestra vida es aroma fragante de santidad delante de Elohim? Si tu respuesta es no, o sí, pero a veces, o estoy en este proceso de caer y volver a levantarme, o estoy en esta carne que es carne simplemente, no te preocupes. El propósito, y sabemos que no se va a dejar de pecar. Claro, no vas a pecar como un deporte, ¿me entiendes? Pero tenemos una naturaleza caída. Y el Señor sabe de esa naturaleza caída y sabe de cómo es que nosotros vivimos el día de hoy. El problema es no arrepentirse. Cuando un pecado se convierte en iniquidad, porque es un pecado no declarado,
Es un pecado en el cual no fuiste delante de tu Señor y lo pusiste delante y te arrepentiste. Y no te arrepentiste de dientes para afuera, sino que estás luchando con tal o cual cosa. Solamente el pecado y la iniquidad sería lo que te separaría de ser una ofrenda agradable al Señor. Lo que te separaría y te alejaría de su presencia. Nuestra vida es aroma fragante de santidad delante de Elohim, no porque ya no volvamos a pecar nunca más, sino porque nuestro corazón, el deber ser y la forma de vida es honrar y servir a nuestro Señor. Tenemos por norma en nuestra vida, por manera de vivir y caminar, la santidad, el esforzarnos para ir en pro de ella, obedecer su palabra. Claro, esta naturaleza caída nos traiciona, nos juega malas pasadas, pero no nos quedamos ahí, sino que vamos delante del Eterno, presentamos nuestras oraciones, nuestro arrepentimiento genuino y apelamos a la misericordia. No porque sepamos que el Señor está obligado a tener misericordia con nosotros, porque eso es lo que apelan los de la gracia, ¿no? Por gracia soy salvo, por gracia yo no tengo que hacer nada, el Señor lo hizo todo y a ver cómo le hace, pero Él dijo que ya no hay que hacer nada y ya estoy salvo. Hombre, sí, claro, la salvación no se pierde y eso nadie lo duda. Pero lo que sí es un hecho es que tu salvación debe dar evidencias. Porque si no da evidencias, entonces tal vez no lo has sido, nunca. ¿No? Romanos 6, del 12 al 13. Va a estar cortito, porque ya nos faltaba poco para terminar. Pero está bien porque así mi garganta ya no muere. Sí, pero mañana también hay que aventarse el ceder y son unas 3 horitas al menos de ceder, Pero bueno, Romanos 6, del 12 al 13. Mi hermano Sandro, cuando termine te prometo que te llamo. Es que ya lo veo que está ahí y ayer me habló y no le llamé. Romanos 6, del 12 al 13. Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer sus deseos. Ya escuchaste lo que dice. Por lo tanto, peleen, luchen la buena batalla. No dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Es como el soldado que tiene las armas, tiene el casco, tiene todo puesto y está luchando todos los días. Y a veces caerá herido, pero se levantará. Será curado por su Señor y se levantará. Y seguirá en la pelea. Y la pelea, el peor enemigo con el que nosotros peleamos, somos nosotros mismos. Ese ejercicio que tú dices, a mí me pasaba en el restaurante, ¿no? Tenía que pelear yo en el restaurante, yo misma, ¿no? Porque, claro, cocinaban todo con cerdo, ¿no? Y a la hora de comer me dice, ¿qué vas a comer? Pues nada, porque aquí todo con cerdo. Me hago una pechuga a la plancha, pero está todo untado con el cerdo. Dice, Rosa, no pasa nada, tú comes, ¿no? Entonces, ese era mi lucha mía era, porque claro, tenía que ver cómo comerme, porque estaba todo contaminado. Claro, todo también, ¿no? Sí. Lo que hacía era comerme un pollo, la mitad de un pollo, pues uno está comiendo, lo metes y ya está. Entonces, yo ya sabía lo que tenía. Y me decía, pero tú eres rara, lo mejor que te puedo... No, entonces uno tiene que saber. Y cuando veías en lo espiritual, Rosita estaba con el casco, la pistola, ¿no? El fusil y todo el armamento. Pero espérate, que sabes lo que me decía, dice Rosa, así, no literal. Se acaba de ir preparada. Rosa, prueba, mira cómo está. Digo, no, pero tiene que ser, ¿no? Pero, entonces, tú tienes que estar también, ¿no? Sí, porque, ojo, nosotros somos nuestro peor enemigo, pero no somos el único frente con el que luchamos. Lo hemos platicado infinidad de veces. El único frente con el que nosotros peleamos no es nuestra carne, ni la mucha influencia que el enemigo ha tenido en ella, sino con el propio enemigo, buscando, y haciendo y luchando para que deshonremos a nuestro rey. Que lo hemos hecho, que hemos caído, ve y arrepiéntete. Yo les decía, ¿no? En un escrito que les ponía en el grupo, la única razón por la que no cenes Pesaj en este año sea porque no hay arrepentimiento en tu vida. Y qué triste sería que así fuese. Porque no hay ni un solo pecado
en el cual, habiendo arrepentimiento genuino, ¿no? Y habiendo arrepentidote verdaderamente, no puedas ir y cenar el Pesaj. Que nadie se quede sin cenar Pesaj por las razones de creer que me encuentro sucio, por las razones de creer es que, ahora, hombre, si traes un pecado practicado y no quieres terminar con él, hombre, ni se te ocurra. Pero ¿qué hay del arrepentimiento genuino? ¿No? No ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Adonai como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir. Entreguen sus cuerpos como instrumentos para justificación ante Él. Estabas muerto, apestabas, estabas agusanándote, inservible. Para el mundo espiritual estabas perdido. Y el Señor te trajo, te rescató, te restauró, te limpió, te perdonó, te redimió. Ya no puedes seguir entregando lo que no es tuyo. Lo que el Señor ha restaurado y por ende es de Él. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: Oh, ¿no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh? Sí, Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Del 19 al 20 dice: ¿Qué no saben que ustedes son templo para el Ruach HaKodesh? ¿Para la santidad del Eterno? ¿Para sus propósitos? ¿Para sus deseos? ¿Para sus intenciones? ¿Que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos ya. O más, como quieras ponerle. No se pertenecen a sí mismos más. Pues fueron comprados por precio, por un precio muy alto, por precio de sangre. Por lo tanto, usen sus cuerpos para gloria de Adonai, para glorificar al Eterno. Hombre, pero si yo no hago cosas raras con mi cuerpo, a ver, tu mente es parte de tu cuerpo, tu boca es parte de tu cuerpo, tus oídos son parte de tu cuerpo. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿De qué te estás nutriendo? ¿Qué es lo que forma parte más tiempo en tu vida de lo que escuchas y de lo que dices y lo que haces? Estás siendo de honra y de gloria para el Señor. Ya no te perteneces. El Ruach HaKodesh habita en ti. Él te ha comprado por precio de sangre. Vaya precio más caro. Precio de sangre. El 11 dice, de nuestro texto base de Vayikra 2, no leudarás ningún corbán que traigas a Adonai. Somos sacrificio vivo, santo y agradable, dice en la palabra, ¿no? ¿Leudados? Leudados no podemos. Porque no causarás ninguna levadura o miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Adonai. Nosotros tenemos el sumo sacerdote perfecto y no podemos presentar corrupción delante de él. Nosotros no podemos ir delante del sumo sacerdote, que es nuestro templo, que es el altar del sacrificio, y presentarnos corruptos, llenos de leudo, con un montón de levadura espiritual. Dice el 12, como ofrenda de primeros frutos puedes traer estas para Adonai, pero no serán traídas al altar para hacer un aroma fragante. Refiriéndose a una nueva forma también que va a empezar a explicar, que son las ofrendas vegetales. Pero yo quiero explicar algo antes. Este es otro punto por lo cual la teoría de que fuese usado en cultos paganos no es muy aceptable, ya que Adonai permite en otro tipo de ofrendas que no sean un corbán
como la ofrenda de primeros frutos. Vamos a entender ahorita esto por qué. Dice, todas tus ofrendas vegetales sazonarás con sal y no dejarás que falte de tu ofrenda vegetal la sal del pacto de tu Elohim. Sobre toda ofrenda vegetal tuya ofrecerás sal. ¿Qué simboliza la sal? La palabra... ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué? Para dar ese sabor. Y su palabra es la vida. La sal sirve para sazonar. Sí, fíjate, yo les pongo aquí, la sal simboliza la naturaleza indisoluble del pacto entre Adonai e Israel, que no se puede romper. No es que haya un pacto de sal, no, sino que la sal simboliza el pacto que hay entre Adonai y su pueblo. La sal conserva. No purifica, porque no es que sirva para purificar, pero sí conserva para que no haya ¿qué? Corrupción. Como tú quieres frenar la descomposición de tal o cual alimento, carnes, pescados, ¿qué es lo que haces? Lo salan. Y algo que ha sido salado, o sea, salinizado, para que me entiendas, puede perdurar por muchísimo tiempo. Si hay alguna herida que echa sal, cicatriza más rápido. Hombre, cicatriza, pero qué dolor, ¿eh? Pero cicatriza más rápido. Números 18-19. Todas las contribuciones de cosas Kedoshim, que los hijos de Israel ofrezcan a Elohim, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. Esta es la ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Elohim para ti y tus hijos contigo. Por eso la sal representaría la perpetuidad del pacto que hay entre Adonai y su pueblo. Todas las contribuciones de cosas que Kedoshim dice, o casas santas que los hijos de Israel ofrezcan a Elohim, yo he dado a ti, tus hijos y tus hijas contigo. Esta es una ley perpetua, un pacto eterno de sal delante de Elohim para ti y tus hijos contigo. Al contrario del hametz, o la levadura que corrompen y descomponen la masa, la sal conserva y hace perdurar y conservar, ¿no? Se podría entender como un conservador natural. Basta con salar un pescado, como hemos dicho hace un rato, o basta con salar la carne para que se preserve por mucho tiempo. Fíjate lo que dice el escritor de la carta a los Colosenses. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Dice que su habla siempre sea agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. ¿Alguien quiere leer la versión que tenga? Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Fíjate, omite la palabra sal ahí, ¿eh? La traducción viviente. Que tengan gracia al hablar. Asegúrense de hablar con buen gusto y piensen en la mejor manera de responder a todos. Claro, porque dice que sea con buen gusto, ¿no? Ahora en la de disparos es diferente. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo lo conviene responder a cada persona. A cada uno, ¿no? La Torah misma, la palabra de Hashem es sal, para dar sentido y sabor a la vida del hombre. Yehoshua le dijo a sus discípulos en Marcos 9:50. Marcos 9:50 dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Si la sal preserva, y la sal es un símbolo de la palabra misma del Señor, el Señor les estaría diciendo, vivan
o tengan sal para que vivan en paz unos con otros. Porque si su sal deja de salar, ¿de qué serviría? Mira, la sal, si no sala, ¿de qué sirve? De nada, la tiras a la basura. Tengan Torah e instrucciones de Adonai y tendrán y sazón y sabor. Y eso nosotros lo decimos como que tendremos shalom. Entonces presentamos en nuestra ofrenda, que es nuestro culto racional, la harina como ofrenda, ¿se acuerdan? Nuestra obediencia sin hametz, sin orgullo, sin jactancia. El aceite de oliva, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la mente de Mashiach, el Ruach de Mashiach. El incienso, que es representación de nuestras oraciones, y la sal, que representa el pacto perpetuo, la Torah misma que da sabor y sentido a nuestra vida. El 14, hombre, ¿qué es eso? El 14, está raro, ¿quién nos habla? El 14 del capítulo 2 dice así: si traes una ofrenda de grano de primeros frutos a Adonai, traerás como la ofrenda de grano de tus primeros frutos, granos de espigas frescas, secados y horneados con fuego. Pon aceite de oliva sobre ellos y echa incienso sobre ellos, es una ofrenda de grano. El Cohen, 16 dice, causará que la porción del recordatorio de ellos, su arenisca y aceite de oliva, con todo su incienso, suba en humo. Es una ofrenda hecha por fuego para Adonai. Nuestro sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach, Cristo, es quien hizo el corbán perfecto, limpio y sin mancha, sin huella de corrupción, que subió como un aroma fragante. Y gracias a que cumplió a la perfección en obediencia, hoy nos podemos acercar a Él sin miedo, confiadamente. Nuestro corbán que presentamos hoy a nuestro sumo sacerdote es nuestra obediencia, nuestra humildad y amor a Hashem, manifiesto en cada una de nuestras vidas. Es el único corbán que podríamos presentar, nuestra obediencia, porque los sacrificios, todos, ya los cumplió Él. Presentémonos como una ofrenda viva, santa y agradable delante de Adonai. Vamos a leer Romanos y con eso terminamos. Romanos 12. Y vamos a leer el capítulo entero. No es largo, pero sí es muy lleno. Romanos 12, 1. Lleno de sabiduría y de cosas que necesitamos conocer y poner en práctica en nuestras vidas. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Hashem como su culto racional. No se amolden este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Esto es el propósito por lo que hacemos Semana de Panes sin Levadura. Para ir caminando cada día más y transformándonos para la renovación de nuestro entendimiento. De modo que podamos discernir la voluntad del Eterno en nuestra vida. Le digo a cada uno de ustedes, por el favor que se me ha concedido, que nadie se estime más de lo que conviene, sino que se estime con sensatez, conforme a la medida de Muná que Elohim ha repartido a cada uno de nosotros. Porque como un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, formamos de un solo cuerpo en el Mashiach, y como miembros todos nos pertenecemos unos a otros. El mal de Jenny o el mal de Javi, el mal funcionamiento de él como parte del cuerpo, ¿va a afectar a la comunidad o no? Claro, porque todos somos un mismo cuerpo. Y a veces pensamos que somos independientes y que podemos ir haciendo, yo no le afecto a nadie porque es mi propia vida y yo me estoy destruyendo a mí mismo. Pues no, porque formas parte de un cuerpo
y formas parte de la comunidad que es ese cuerpo. Todos juntos somos un grupo. Exactamente. Todos juntos somos una familia. Somos el pueblo de Adonai. Formamos un cuerpo en el Mashiach. Como miembros, todos pertenecemos unos a otros. De manera, y esto es a modo personal, que nos debemos unos a otros. Yo me debo a Javi como Javi se debe a mí. Y a Jenny, y a Carmen, y a cada uno de nosotros. Y yo me debo a ellos. Y ellos a mí, porque estamos en una simbiosis de estar juntos, caminando. Y por eso esa palabrita, esa frasecita gringa o americana de película de esas de acción, nadie se queda atrás. Esto no es americano ni es gringo. Esto forma parte de lo que es el plan de Adonai. Todos unidos, juntos, sirviéndonos unos a otros. Formamos un cuerpo, como un muégano, ¿no? De manera que tenemos dones que varían según el favor que se nos ha concedido. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la emuná. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad. El que preside con diligencia. Y el que hace obras de caridad con alegría. Porque el amor sin fingimiento, que el amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y adhiéranse a lo bueno. Desechen todo hametz, desechen toda levadura, todo lo que corrompe de sus vidas, desháganse de ello. Quiéranse como hermanos con cariño mutuo en cuanto a honra, que cada cual dé preferencia al otro. Si me tengo que quedar sin comer, me quedo sin comer. No pasa nada, porque mi hermano comerá. ¿O comemos poquito los dos? No. Pero juntos. Quiéranse como hermanos, con cariño, aborrezcan lo malo y adhiéranse a lo bueno. Quiéranse como hermanos con cariño mutuo, en cuanto a honra, que cada cual dé preferencia a otro. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en el espíritu, al servicio de Hashem. Regocíjense en la esperanza, sean constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Compartan con los santos en sus necesidades, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que les persiguen y bendigan y no maldigan. Esto es el resultado que se espera de todo creyente, el fruto del Ruach HaKodesh en su vida, caminando y haciendo lo que es pertinente para cada uno de nosotros. Esta práctica de vivir estas cosas no suceden de la noche a la mañana en nadie. Y no son cuestiones inherentes en la vida del ser humano natural. Suceden y vienen a través de ¿quién? De la presencia de Adonai en nuestra vida. De haber conocido y entendido el proceso, el trabajo y el sacrificio de nuestro Mashiach en la cruz. No es hasta el momento en el que nosotros comprendemos que hemos sido comprados, que ya no somos de nosotros mismos, que ya no nos pertenecemos, que entonces podemos empezar a decir, voy a obedecer, voy a hacer lo que dice la palabra. Panes y levadura, dice, o Levítico 23, el Señor nos deja escrito que hay que sacar la levadura de nuestras casas, saquémosla. ¿Qué es la representación de que tenemos que sacar la levadura de nuestro cuerpo? Saquemos la levadura de nuestra mente y de nuestro espíritu. Busquemos de manera responsable, intencionada y voluntaria hacer lo que el Eterno nos está ordenando, la voluntad de Él, como una única verdad a la cual nos debemos. Porque haciendo esto, encontraremos el Shalom. Encontraremos en el futuro, tal vez no muy lejano, no sé por qué pienso que ya no es muy lejano, cuando el Señor vuelva, la vida eterna. Y nos veremos ahí, unos a otros, y diremos, Shalom, valió la pena, esforzándonos unos a otros, trabajando para su honra y para su gloria.
Amén. Pues vamos a terminar aquí. Ya faltaba poquito para acabar el capítulo, pero creo que es necesario que entendamos estas cosas y conozcamos estas cosas para poder caminar conforme a la voluntad del Eterno y poder saber que es para su honra y para su gloria que hacemos todas y cada una de ellas. Amén. Pues Shabbat Shalom todavía, porque hay mucha luz y nos falta mucha luz todavía de Shabbat. Y para los que están en México les falta aún todavía más, para los que están en América también.